Hola chicos, ¿qué tal? El tema a tratar en esta oportunidad es fiebre. Es importante dejar en claro que en nuestro cuerpo nosotros nos movemos a unas variaciones de temperatura normales. ¿Cuáles son esas variaciones de temperatura corporal? Entre 36,6 y 37,5 grados Celsius. Existen varios puntos en los que nosotros podemos censar la temperatura. Por ejemplo, la temperatura axilar, la temperatura bucal y la temperatura rectal. Pero como son distintas regiones anatómicas, la temperatura variará. Entonces, si tenemos que la temperatura axilar normalmente es 36,6, la temperatura bucal es 0,4 grados Celsius mayor que la axilar y la rectal es 0,4 grados Celsius mayor que la bucal. La mnemotecnia axilar, bucal, rectal más 0,4 más 0,4. De hecho, la temperatura más importante es la temperatura esofágica. ¿Por qué es más importante? Porque es la que refleja con mayor exactitud la temperatura central. Cuando hablo de mi temperatura central, me hablo de la temperatura a la que se encuentra mi termostato o mi punto de ajuste hipotalámico. Igual, la temperatura varía según el momento del día en el que nos encontramos. Eso se le conoce como las variaciones circadianas de la temperatura. Es decir, tomando como referencia la temperatura bucal aproximadamente a las 6 de la mañana, nuestra temperatura se encuentra en 37,2 grados Celsius. En la tarde, la temperatura aproximadamente a las 4 de la tarde se encuentra en un nivel de 37,7 grados Celsius. Entonces, nuestra temperatura, como les dije al principio, se mantiene en un equilibrio entre la producción de calor y la pérdida de calor, para mantener mi temperatura corporal en los valores que ya están estipulados anteriormente. ¿Cómo produzco calor? El mecanismo más importante es el metabolismo basal. Y aquí el órgano que entra a tallar con mayor importancia, aportando el 50% de la producción de calor, es el hígado. El 30% lo aportan los órganos como lo son el cerebro, el corazón, músculos. Y el 20% lo aporta lo que es la sangre, ¿sí? Mi circulación sanguínea. Así como produzco, tengo que perder. ¿Por qué mecanismos pierdo yo calor? El más importante, radiación. Pierdo aproximadamente 50% de calor por este mecanismo de la radiación. La evaporación, la conducción y la convección juntos son mecanismos que me ayudan a perder el 50% de calor restante. ¿Cómo se regula los procesos de producción y pérdida? A través del sistema muscular y el sistema vascular. Vasodilatación o vasoconstricción. ¿Cómo es el mecanismo de la fiebre? El más frecuente es en el que necesitamos nosotros un pirógeno exógeno. Ojo, ese pirógeno exógeno puede ser aportado por las bacterias generalmente. Las más usuales son las bacterias gram negativas. ¿Qué es un pirógeno exógeno? Son las moléculas que están adheridas a su superficie. En el caso de las bacterias gram negativas son los lipopolisacáridos, y en el caso de bacterias gram positivas, por ejemplo, pueden ser superantígenos, o en el caso de los virus, su ARN. Vamos a tomarlo como ejemplo la bacteria gram negativa. ¿Quién la capta? Las células dendríticas y los macrófagos tisulares, ¿no? Son las células presentadoras de antígeno. Ellos los captan, los fagocitan y producen unas interleuquinas, que en este caso las llamaremos pirógenos endógenos. ¿Cuáles son los tres más importantes? Interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. Estos pirógenos endógenos son producidos tanto por las células presentadoras de antígeno como también por el endotelio. ¿Hacia dónde se dirigen? Van hacia mi sangre, y después de que recorren toda mi circulación sistémica, en algún momento tendrán que llegar a mi cerebro, donde se encuentra mi órgano vascular de la lámina terminal. Ahí yo tengo una barrera endotelial, que es mi barrera hematoencefálica, y donde estos pirógenos endógenos encontrarán a sus receptores en el endotelio, así la interleuquina 1 y la interleuquina 6. ¿Cuál es la función de estos pirógenos endógenos en el endotelio? Inducir la producción de prostaglandina E2 por la vía del ácido araquidónico. Ese es uno de los mecanismos por pirógenos endógenos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en las infecciones que afectan a mi cerebro directamente? Igual, estas células endoteliales tienen en su membrana receptores tipo TOL que reconocen a los pirógenos exógenos igualmente. Son dos vías, ¿no? Si la lesión se encuentra periféricamente, sucede todo esto, y la producción de prostaglandina 2 es inducida por los pirógenos endógenos. Pero si la infección se encuentra netamente en el cerebro, entonces ya no se produciría todo este mecanismo, sino directamente actúa sobre los receptores tipo TOL presentes en las células endoteliales del órgano vascular de la lámina terminal. Una vez que se produce prostaglandina E2, esta prostaglandina E2 tiene sus receptores en el lado hipotalámico presentes en las células gliales, y en estas células gliales, una vez que se unen sus receptores, lo que hará es aumentar la producción de AMP cíclico, y el AMP cíclico actúa como neurotransmisor, excitando ¿a quién? A las neuronas termorreguladoras del núcleo preóptico. Una vez que esas neuronas termorreguladoras del núcleo preóptico se excitan, se despolarizan, elevan el punto de ajuste hipotalámico para la temperatura central. Ojo aquí yo no tengo fiebre todavía. Lo único que hice es aumentar mi temperatura central. Es decir,
Mi hipotálamo ahora está a un nivel de 39 grados Celsius. Esto depende mucho de la intensidad de la infección. Si la infección es potente, llegaría a niveles de temperatura central mucho más altos. Y si sobrepasa el nivel de 41.5, eso se conoce como hiperpirexia. Entonces, hasta este momento, ¿qué es lo que siento yo? Si mi temperatura central está a un nivel de 39 grados Celsius y mi temperatura corporal está a un nivel de 37 grados Celsius, hay una disociación, ¿no?, de ambas temperaturas, de la central y la corporal. Y yo, en mi temperatura de 37, empiezo a sentir frío. ¿Por qué? Porque mi temperatura central está a un nivel mayor. Entonces empiezo a sentir los típicos escalofríos. Y en ese momento se activan mis mecanismos de producción de calor, porque mi cuerpo necesita igualar esa temperatura central, la temperatura a la que se encuentra ahora mi termostato. Y son dos mecanismos, ¿no? Mis conductas, que vienen a ser los mecanismos voluntarios, en el que siento frío y empiezo a abrigarme, empiezo a comer más, aumento mi actividad muscular, no sé, me pongo a hacer ejercicio. Son conductas voluntarias. Pero también hay respuestas que yo no puedo controlar, que vienen a ser las respuestas involuntarias. ¿Como qué? Piloerección, por ejemplo. Vasoconstricción. Y la vasoconstricción simplemente lo que hace es redirigir la sangre hacia los órganos centrales y la piel se torna fría. Los temblores musculares igual son una forma importante, les dije, ¿no? Regulación de calor. Los temblores musculares me ayudan a producir calor y aumento de mi metabolismo basal, ¿no? Aquí entra a tallar un órgano muy importante que viene a ser la glándula tiroidea. Entonces, así es como llega a igualarse mi temperatura corporal al nivel de donde está mi termostato. En ese momento, si yo censo mi temperatura, encontraré que tengo fiebre. Igual, en el momento en el que mi termostato baje nuevamente a 37, ¿yo qué sentiré? Sentiré calor, empezaré a sudar, porque nuevamente mi cuerpo busca perder ese calor. Entonces ya me quitaré las chompas, son conductas voluntarias, y haré vasodilatación. Son mecanismos que mi cuerpo activa para perder calor y nuevamente igualar la temperatura del termostato. Datos importantes. ¿Cuándo debemos tratar la fiebre? Se trata la fiebre si la temperatura llega a ser mayor de 38.3, porque igual la fiebre tiene efectos beneficiosos. La fiebre, el aumento de la temperatura corporal, incrementa la actividad de los antibióticos, ¿sí? O sea, los potencia. La fiebre agrava comorbilidades. Pacientes que tienen alteraciones en lo que es la función cardíaca o la función respiratoria, la fiebre lo agravará, porque por cada grado Celsius que aumenta mi temperatura corporal por un nivel superior de 37, aumenta en un 13% mi consumo de oxígeno. Un concepto importante: fiebre no es igual que hipertermia. La hipertermia viene a ser el aumento de la temperatura corporal, pero sin alteración del termostato. Ahí mi termostato no está involucrado. Lo que sucede en la hipertermia es simplemente que estoy aumentando mi producción de calor, pero no lo estoy perdiendo como debería. Entonces, espero que les haya gustado, muchachos, y eso sería todo por hoy.